Bien, pues para el día de hoy vamos a continuar viendo las etiquetas HTML. Vamos a estar introduciendo un conjunto de etiquetas que para los programadores es de vital importancia, como son los formularios y sus elementos y también las tablas. Hay que hacer una observación, chicos, que es diferente cómo aborda un diseñador web el HTML a cómo lo aborda un programador. El punto de vista desde el que nosotros vamos a atacar HTML, lo vamos a aprender, este es el punto de vista de un desarrollador de aplicaciones web. O sea, no lo vamos a estar viendo como que somos diseñadores web, porque ahí vienen unos conceptos que son aparte, viene un manejo más minucioso de las etiquetas, el de todo lo que compone HTML5 en sí, CSS y todo eso, no. No nos vamos a enfocar así tan profundo. Vamos a ver todos estos elementos básicos que necesitamos dominar para poder crear una aplicación web. Eh, por eso, aunque el HTML de por sí es bien condensado, no nos estamos concentrando ahora de momento mucho en el aspecto que van a tener las aplicaciones, sino en que podamos dominar los elementos, cada uno de los elementos, estos bloques que vamos a estar utilizando para armar la aplicación. Ya cuando veamos CSS, que vamos a dar una pequeña introducción hoy, ahí sí nos vamos a estar preocupando un poquito por cómo se ven las cosas y eso. Y una vez entendamos las bases de CSS, no vamos a preocuparnos tampoco porque el resultado que hagamos sea muy perfecto. Con un colorcito aquí, una orden, una alineación a la izquierda, una centralización, algo así, ya con eso vamos a estar trabajando. Aunque el resultado no sea, qué sé yo, de pronto hacer un sistema web así muy vistoso, qué sé yo, como alguno que ustedes hayan utilizado, la idea es que sí puedan hacer un sistema funcional. Ya al final de todo, vamos a estar viendo el manejo de alguna librería CSS que nos va a permitir hacer que nuestras aplicaciones tengan un aspecto más profesional. Ahora, lo importante es que la aplicación funcione, chicos. No quiero meterme mucho en el asunto del diseño porque yo sé que sufren de enfocarse demasiado en cómo se va a ver la aplicación. Y la aplicación, mire, profesor, hice la tarea, pero no terminé. ¿Qué hiciste? Mire, está bien bonita, está la parte HTML, mira, está el CSS, ese formulario se ve bien, hasta le apliqué efecto 3D a los textos, todo muy bien. Ok, ¿y la aplicación funciona? No, porque no me dio tiempo llegar ahí. No, ese no es el enfoque de este curso. Queremos primero que la aplicación funcione. Y ya si queda tiempo, entonces nos esforzamos porque se vea un poquito mejor. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece? Excelente. No, perfecto, a lo funcional primero. 100% de acuerdo con lo que dice Francis. Bien, porque lo que sucede, señores, es que la parte estética en realidad la parte como que demanda un poquito más de tiempo y cuidado, porque ya lo otro uno lo hace muchas veces de manera instintiva. Entonces vamos a continuar. Decíamos que en la clase anterior vimos una introducción a la estructura básica de una página HTML y algunas etiquetas de uso frecuente. Vamos a crear nuestro archivo base, lo vamos a llamar index.html. Yo he creado una nueva carpeta. La clase pasada habíamos creado una carpeta, se llama HTML1. Este es HTML2, representando el segundo día, representando el segundo día de la clase de introducción al desarrollo web con el HTML. Entonces, este es nuestro archivo principal. Lo que vamos a proceder es hacer lo siguiente. Vamos a definir nuestra estructura, nos vamos a auxiliar de este helper. Vamos a limpiar un poquito este código. Vamos a quitar por lo menos estas dos etiquetas meta. Me van a dar un momento, por favor, voy a hacer una pausa porque tengo una pequeña interrupción eléctrica y regreso en breve. Bien, perdonando la pausa. Como les decía, eliminé algunas etiquetas metas que la plantilla de HTML5 de Visual Studio Code genera automáticamente para dejar el código un poquito limpio. Entonces, la única que voy a dejar es esta etiqueta meta. Esa etiqueta nos permite especificar metadata en nuestra página
Y en este caso lo que estamos especificando como metadato va a ser el conjunto de caracteres que vamos a utilizar, que es uno llamado UTF, que nos permite utilizar caracteres de diferentes idiomas, no solamente el inglés. Entonces agrupa un conjunto de caracteres de varios idiomas y eso facilita de que en la página web no se nos genere código indescifrable cuando utilicemos acentos o la letra ñ y cosas así. Incluso creo que una persona en el grupo estuvo preguntando eso. No sé si fue en este grupo o si fue en otro de los grupos de AneoInfo, pero en fin. De esa manera se soluciona ese tipo de errores. Entonces, este título que le vamos a colocar Introducción a las tablas. Vamos a estar viendo las tablas. Las tablas son esas estructuras que están formadas por filas y columnas que nos permiten tabular la información en pantalla. En HTML, esas tablas se organizan mediante un conjunto de etiquetas que vamos a ver a continuación. Permítame un momento, por favor. Bien, disculpen el tiempo que espera. Entonces, básicamente, una tabla, bueno, podríamos hacer lo siguiente. Y este es un estudio que tengo ahí para la charla del próximo viernes que les había mencionado. Entonces, por ejemplo, una tabla HTML, la vamos a buscar ahora, es una estructura de esta manera, donde yo organizo las informaciones en filas y columnas, con un encabezado o no, con un borde o no. Entonces vamos a ver cómo podemos definir nuestras tablas para tabular nuestras informaciones. Vamos a hacer aquí nuestra primera tabla y lo que vamos a hacer va a ser un listado de estudiantes. Vamos a hacer un listado de estudiantes. Bueno, para hacer una tabla está la etiqueta principal, que es la etiqueta table. Esta es la que delimita el inicio y el fin de una tabla. Ahora bien, la estructura interna de una tabla ya he mencionado que se divide en filas y columnas. La intersección de una fila y una columna en una tabla se llama celda. Entonces, cada celda se debe especificar mediante una etiqueta HTML. Cada fila se debe especificar mediante una etiqueta HTML. Entonces, en este caso, vamos a hacer una tabla. Vamos a colocar acá un comentario. Una tabla que tenga 3 filas y 3 columnas. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una tabla con esas características. Vamos a comentar esto. Bueno, esta partecita no. Aquí. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La etiqueta table define dónde empieza y va a terminar la tabla. Entonces, para yo definir las filas de la tabla, está la etiqueta tr, que es la abreviatura de table row o fila de la tabla. Entonces, ¿cuántas filas dijimos que iba a tener la tabla? Dijimos que eran 3. Pues tenemos que crear 3 pares de tr, que serían los table row. Este es otro par y nos faltaría uno solo. Ya. Con esto yo he definido las 3 filas que van a componer, lo voy a separar por un espacio, que van a componer mi tabla. Ahora bien, yo no he definido cuántas columnas va a tener cada fila. Eso es importante. Debe especificarse por fila. Entonces, las columnas se especifican
mediante el número de celdas que va a contener cada fila. En este caso, yo voy a colocar 3 como pusimos en el requerimiento. Entonces, la etiqueta que me permite a mí definir las celdas, y esto es bueno hacer como una pequeña analogía con Excel, ¿verdad? Para que nadie se me quede confuso con la idea. Bien, una tabla sería algo parecido a esto. Yo voy a hacer, lo voy a dividir. Vamos a hacerlo de esta manera. Perfecto. Entonces, cada una de estas son las filas de la tabla, ¿verdad? Cada uno de estos registros acá son las filas. Entonces, cada una de estas casillas son las celdas. En HTML, para definir las filas, utilizamos la etiqueta TR. Y para definir las celdas, o sea, cada una de las celdas, utilizamos la etiqueta TD. Entonces, por cada celda que yo tenga, debo escribir un par de etiquetas TD, una de apertura y una de cierre. Como son 3, pues voy a tener que venir aquí a escribir TD 3 veces. Si ustedes se fijan, todas las etiquetas que estamos utilizando son etiquetas binarias. Tienen una de apertura y una de cierre. Y esta misma estructura tendrían que tenerla todas las filas, según el requerimiento que tenemos, que es que deben de tener 3 filas y 3 columnas. Perfecto. De esta manera tenemos nuestra tabla. Lo que vamos a hacer ahora a continuación es que voy a hacer algo simplemente por razones didácticas. Y voy a hacer uso de una antigua propiedad o atributo que tiene la etiqueta table, que es border. Actualmente se desaconseja su uso, pero por razones de retrocompatibilidad todavía el HTML lo soporta. Le vamos a colocar un borde de 1 a esta tabla. Eso va a permitir que nosotros podamos ver las líneas que separan las filas de las columnas. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es que voy a escribir acá un nombre. Vamos a colocar Juan en la primera casilla, irían los nombres. Aquí María y aquí Pedro. Los apellidos irían en la segunda columna. Entonces aquí yo colocaría Rodríguez, por ejemplo. Aquí Pérez, lo estoy escribiendo todo sin acento. Gómez. Y, qué sé yo, el curso que estarían haciendo esos estudiantes. Por ejemplo, este estaría haciendo C#, este estaría haciendo HTML. Uf, ¿qué pasó aquí? HTML. Y este estaría dando JavaScript. Si guardamos nuestra página con control S y vamos a nuestro folder y ejecutamos nuestra página, vamos a poder observar que efectivamente tenemos en la lista una tabla donde tenemos que la primera fila tiene el registro de Juan Rodríguez, que está haciendo el curso de C#. Tenemos a María Pérez, que está haciendo HTML, y tenemos a Pedro Gómez, que está haciendo JavaScript. Preguntas. Preguntas. Todo claro. Por ahora no. Todo claro. Perfecto. Pues vamos a seguir viendo esa parte. Si ustedes se fijan, la estructura que nosotros hemos hecho tiene definida cada una del contenido de cada registro, pero no tiene un encabezado. No tengo algo que indique qué dato va a estar en cada una de las casillas, cada una de las celdas. Para eso, nosotros podemos hacer uso de la etiqueta TH, que es la que define el título de cada una de esas columnas. Podríamos venir acá a nuestro código y definir una nueva fila. Recuerden que cada vez que vamos a hacer una fila nueva tenemos que utilizar la etiqueta TR, ¿verdad?
Entonces, aquí vamos a tener 3 TH, que son un TH para cada una de las columnas que conforman mi tabla. En esta estaría el nombre, esa sería la leyenda que se leería en el encabezado de la tabla. En este estaría el apellido y en este estaría el curso que está haciendo el estudiante. Cuando yo grabo, voy al HTML y actualizo, fíjense cómo aparece el encabezado inclusive en negrita, pese a que nosotros no hemos especificado la etiqueta strong para resaltar el texto, sino que ya está predefinido de que cada vez que definamos un TH salga resaltado en negrita. Preguntas sobre las tablas, porque vienen varias tareas acerca de las tablas. Vamos bien por el momento. Estamos bien, estamos bien. Bien, las tablas se utilizan mucho para representar información en los detalles, por ejemplo, para listar objetos en pantalla, un listado de producto, por ejemplo. Por lo regular se utilizan las tablas para representarlos. Anteriormente, chicos, para que tengan ese dato, también se utilizaban las tablas para maquetar el documento web, es decir, para definir en dónde, en qué parte de la página iba a ir cada elemento. Ya eso no se hace con mucha frecuencia, pero he visto que lo utilizan mucho todavía para organizar los formularios, aunque no es estrictamente necesario. Es una vieja práctica que se sigue usando hasta el día de hoy. Ahora, lo aconsejable actualmente es que todo eso se haga mediante su respectivo diseño CSS. Bien, pues siguiendo con los elementos HTML que debemos conocer, vamos a ver las listas ordenadas antes de entrar a los formularios. Las listas ordenadas nos permiten a nosotros listar valga la redundancia, un conjunto de elementos. Por ejemplo, yo quisiera tener acá un listado de las opciones que pueda tener el usuario dentro de la página. Por ejemplo, inicio, nosotros, contactos, otros enlaces, todo eso. Yo podría utilizar una lista ordenada para listar esos elementos. Entonces, la lista ordenada es aquella que se define con la etiqueta UL. Inicia con UL y cierra con UL con el backslash, con el slash, perdón. Entonces, esta etiqueta, al igual que table, es una etiqueta contenedora. O sea, yo puedo agrupar dentro de ella otros elementos. Y tiene elementos propios. Aquí nos está avisando que se va a acabar el tiempo. Vamos a hacer una pausa cuando se acabe. Pero vamos a seguir. Entonces, la etiqueta que me permite definir cada uno de los elementos de la lista es la etiqueta LI. Con LI nosotros vamos a mostrar cada uno de los elementos que componen esta lista, a delimitarlo. Si, por ejemplo, tenemos una lista con las opciones que mencionamos previamente, necesitaríamos 4 elementos LI. El primero dijimos que era inicio, para marcar el inicio, por ejemplo, de la página. Tendríamos nosotros para una descripción. Obviamente estos serían link. No los estoy haciendo como link para no complicarlos ahora, pero yo puedo... Los elementos HTML se pueden anidar. Usted puede usar elementos HTML dentro de otros elementos HTML, como vamos a ver más adelante. Inicio, nosotros, contactos, enlaces de importancia u otros enlaces. Cuando yo actualizo la página y quiero consultar cómo se visualiza esa lista, vamos a ver que inmediatamente están los elementos listados uno sucesivamente debajo del otro y aparte tienen esta ventana al lado, ¿verdad? De esa bolita negra, esa ventana, que nos indica que esto es una lista ordenada con un símbolo por defecto. ¿Tienen alguna pregunta acerca de las listas ordenadas? No, hasta ahora no. Bien, denme un momento, por favor.
Bien, pues una vez hemos visto los elementos de tabla y los elementos de lista ordenado, vamos a proceder al pan nuestro del programador, que son los formularios. Ustedes están bastante familiarizados con los formularios, inclusive desde que usted entra a cualquier página como Facebook, Instagram, eh, hasta el correo electrónico, Gmail, Hotmail. Lo primero con lo que usted se topa a la hora de iniciar sesión es con un formulario de inicio de sesión. Entonces, cuando nos queremos registrar también tenemos que llenar un formulario de registro. Y esos elementos, chicos, aunque ustedes no lo crean, son los que más ustedes van a estar manejando a diario como programadores. Más que estar haciendo una página bonita con imágenes y eso. Las aplicaciones web, el trabajo que se hace mayormente como programador web es mucho trabajo de oficina. Y entre esos trabajos de oficina están el automatizar la mayoría de las acciones que se viven realizando en las empresas todavía de manera manual. Eso ocupa casi el 70-80% del tiempo de un programador en una empresa convencional, el hecho de estar automatizando esos procesos. Y la mayoría de esos procesos son levantamientos de información que se hace a través de formularios en papel, y la mayoría del tiempo tenemos que llevar eso a un formato electrónico, pero con el mismo formato de formularios. Y es un trabajo que, como les digo, es el pan nuestro de cada día, porque la manera de usted pedirle al usuario que levante información es obviamente a través de los formularios. Y por eso es tan importante que ustedes, lo que vamos a ver hoy, pues lo dominen rápidamente. Obviamente se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 5 minutos, vamos a empezar con la introducción. Cuando termine el tiempo, volvemos en 5 minutos para retomar el curso, pero vamos a continuar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver una pequeña introducción a los formularios. Entonces, la etiqueta que me permite a mí delimitar un formulario es la etiqueta form. Esta es la que indica el inicio y final del formulario. Ahora bien, un formulario puede tener varios elementos. Vamos a volver a nuestro querido navegador y aquí en nuestra pestaña vamos a buscar un formulario HTML. Bien, vamos a analizar el siguiente formulario que está más o menos. En este formulario vamos a anotar, bueno, vamos a tomar otro que tenga más yo creo que nos resulta mejor. En este formulario podemos comprobar que tiene una serie de elementos en él, ¿verdad? Vamos a rápidamente marcar estos elementos y vamos a ver que aquí tenemos una entrada de texto, un text box, ¿verdad? Donde se solicita el nombre del producto o la descripción acá abajo. Esto es otro elemento de formulario, se llama text area, lo vamos a ver. Esto que está aquí es otro text box, que aquí son llamados inputs. Esto es un botón, ¿verdad? Tenemos acá un checkbox, tenemos acá otro input y tenemos acá lo que se llama en programación un drop down list, una lista desplegable, que en HTML es un select, como vamos a ver. Y aquí tenemos una combinación de radio borons. Cada uno de estos elementos que hemos mencionado son creables en HTML de manera muy sencilla. Y olvidé mencionarles este pequeño marco que está aquí, son set de campos. Eso en inglés es como file set o field set. Vamos a ver cómo se pronuncia eso. Y básicamente cada uno de estos elementos nosotros los agrupamos dentro de una etiqueta form para que trabajen como un único formulario. A pesar de que son elementos independientes, a la hora de manipular el formulario son tomados como un ente completo. Por ejemplo, si esa información se va a guardar en un sitio, todos los datos del formulario son enviados de manera conjunta. Y eso lo vamos a estar viendo. Entonces, vamos a tratar de hacer, chicos, este mismo formulario. ¿Qué les parece?
Buen ejemplo, que tiene varios tipos de etiquetas que practicar. Sí, vamos a hacer ese mismo formulario. Lo que vamos a hacer es que vamos a finalizar el video. Vamos a tomar una pausa. Yo personalmente voy a tomar agua. Y en breve le voy a estar avisando en WhatsApp con el nuevo link. Si tienen alguna pregunta, tenemos 2 minutos. ¿Preguntas? No todavía. Bien, chicos, cuando terminemos esta lección, vienen alrededor de 10 tareas relacionadas con formularios. Así que espero que ustedes se lo pueden encontrar excesivo, pero en realidad es a través de la práctica que ustedes van a poder memorizar estos elementos que van a ver que lo van a usar con bastante frecuencia. Porque básicamente se está hablando como que la interfaz gráfica de usuario, que normalmente nosotros estábamos acostumbrados a hacerla en Windows Form, por ejemplo, arrastrando controles y todo eso, tenemos que definirla nosotros a través de etiquetas HTML aquí en web. Entonces, es ahí la importancia de que nos aprendamos todos estos elementos, cómo usarlos y cómo van a responder. Pues, si no hay preguntas, chicos, nos vemos en 5 minutos para retomar el próximo video. Ok.